Segundo, le voy a dar unos anuncios rápidamente. Amén. Jueves 3 de julio, red de matrimonios. Yo creo que lo pueden hacer mejor, ¿verdad, Pastor Celso? Red de matrimonios. ¿Dónde están esos matrimonios bendecidos? Amén. Jueves 3 de julio, 7 p.m. Amén. Campamento de preadolescentes. Ellos se van el viernes y no sé si no hay campo, ya no hay campo. Dijo Osito, ¿quedan campos? 3 campos, así que si usted tiene un niño de 10 a 13 años, puede correr hoy mismo, apuntarlo y anotarlo con el pastor Harwitt. Amén. Encuentro de mujeres. Vamos a hacer de que yo no dije eso todavía, ¿está bien? Va de nuevo, pero pégale un grito, amén, porque usted conoce lo que Dios ha hecho a través de un encuentro. Encuentro de mujeres. Ahora sí, mes de agosto, información con doña Lorena Bernal, amén, al final del culto. Y también al final del culto, para que no vaya a cocinar, no vaya a hacer otra cosa, puede ir a comprar un elote con mantequilla que van a estar vendiendo al final. Amén. Porque yo sé que más de uno tenemos rato de no comernos un elotito de esos. Gloria a Dios. Ahora sí, póngase en pie, vamos a orar. Vamos, póngase en pie, vamos a orarle al Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Qué tal si ahí donde está cierra sus ojos por un segundo, se conecta con el Padre Celestial y vamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque has sido más que bueno con nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia, Señor. Porque hoy estamos en el mejor lugar, Señor, para escucharte a ti, solamente a ti, Señor. Porque el mensaje es tuyo y el mensaje eres tú, Señor. Padre, gracias te damos y hoy decimos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si toma su lugar y le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Amén. ¿Y dónde está la iglesia bendecida del Señor? Y es que hoy quiero hablar un título que verdaderamente Dios trajo a mi corazón, Dios me habló a mi corazón. Y recordé un montón de cosas y yo sé que Dios va a tocar su corazón también. Diga, Dios va a tocar mi corazón. Y es que el título de esta prédica o de esta enseñanza es Gracia para los caídos. Amén. Un hermoso título, Gracia para los caídos. Diga conmigo, y esa gracia es para mí. Porque ciertamente no somos perfectos. Porque ciertamente pecamos todos los días. Porque ciertamente delante de Dios, ¿quién puede decir que está sin mancha? Lo podemos decir gracias al sacrificio de Cristo. Pero ciertamente nos equivocamos día con día. Nos equivocamos y a cada rato. Eso pasa en otras iglesias, aquí no pasa. Gloria a Dios. Pero todos hemos fallado. Tal vez no hemos fallado todos en la misma cosa. Muchos fallan en su manera de hablar. Otros fallan en sus pensamientos. Otros fallan en su temperamento, en su carácter. Otros fallan en las cosas que están viendo. Otros fallan en la sexualidad. Muchos no caminan en la santidad que Dios quiere que camines. Pero al final todos pecamos. Diga conmigo, todos pecamos. Y sí, todos hemos caído en algún momento. Todos hemos necesitado esa gracia que me restaura, que me lava y que me limpia y que me devuelve otra vez delante del trono de la gracia. Todo lo hemos necesitado. Y si usted hoy, gloria a Dios, me dice, yo todavía no he llegado al punto de pecar y de meter la pata tan grave. Bueno, la Biblia me dice a mí que el que está firme, mire que no caiga. Porque ciertamente todos somos de carne y hueso y la carne quiere hacer lo malo. Amén. Así es. ¿Sabe? En el mundo y aún en la iglesia, los caídos son señalados y son juzgados duramente, son rechazados y descartados porque creemos que nosotros somos Dios. Decimos, como aquel falló, Dios debería descartarlo.
Y somos nosotros, la iglesia, la que rechaza a los que han caído en lugar de tenderle la mano. ¿Cierto? Eso nos pasa hoy en día a la iglesia. Y podemos entender que el mundo juzgue. Y podemos entender que el mundo rechace. Que el mundo llegue y diga, pero es cristiano. Y los atacan duro. Pero nosotros como iglesia no deberíamos actuar de la misma manera que hace el mundo. Nosotros deberíamos enseñarle al que está pecando, al que está cometiendo el error, que hay alguien que puede limpiarlo y restaurarlo. ¿Alguien me puede decir amén? Y es que Jesús no vino a buscar perfectos, porque no los va a hallar, sino que vino a levantar al que ha estado caído, sino que vino a lavar al que se ensució, sino que vino a restaurar al que ha estado quebrantado. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino y se sentó con prostitutas. Cristo vino y se sentó con los ladrones. Cristo viene por ti. Cristo viene por los que somos imperfectos, por los que cometemos pecado, por los que nos equivocamos, pero día a día lo seguimos intentando. Pero día a día seguimos aquí, la seguimos pulseando. Amén. Ahora, ¿qué harías tú si tus pecados fueran expuestos públicamente hoy? Qué duro ese silencio. Amén. Pero ciertamente hay cosas que nos avergüenzan hoy en día. No somos el cristiano que queremos ser, pero tampoco somos el mundano que éramos hace un tiempo atrás. ¿Cierto? Porque la gracia de Dios ha llegado y te ha alcanzado. Hoy tal vez no te puedes parar aquí y decir, no tengo nada que me avergüence. O tal vez sí, gloria a Dios. Pero qué duro sería que expongan una lista de pecados donde te digan, esto es lo que hizo tal persona, esto es lo que hizo tal persona. Y es que eso me narra la Biblia y me cuenta la Biblia en Juan capítulo 8. Y yo quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 8. Hoy veremos cómo a Jesús traen una mujer que es atrapada en su pecado, en el acto de adulterio. Y cómo aún así la gracia triunfa sobre el pecado. ¿Alguien me puede decir amén? Y es que esa es la iglesia, esa es la gracia para los pecadores. Vamos, abra su Biblia y si no trajo Biblia, arrímese a un cristiano. Amén. Puede encender su Biblia porque hoy en día contamos con tecnología. Si no, en las pantallas lo tenemos. Juan capítulo 8, verso 1 al 11, vamos a leer, dice así. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. ¿Sabe? Y es que yo quiero que usted se imagine por un momento que estamos en medio de la enseñanza y que irrumpa alguien por las puertas gritando. Encontramos a esta mujer siendo adúltera. Yo imagino que todos, ¿qué? Y aquí volteamos a ver y ¿cierto? Y es que eso es lo que está pasando en este momento. Jesús está en el templo, está en la sinagoga, está enseñando la palabra de Dios. Y entran por la puerta. Oiga, y no entra por la puerta los mundanos. No entran por la puerta los que no conocen de Dios. Sino que dice que entran los escribas y los fariseos, conocedores de la palabra, los cristianos de la época. Son los que entran y le dicen, le trajimos a una mujer sorprendida en el acto del adulterio y poniéndola en medio. Imagínense la escena, la ponen delante de la iglesia, la avergüenzan delante de la iglesia. Toda la iglesia en este momento se dio cuenta de en qué fue sorprendida. Y es que muchas veces juzgamos un pecado, este es más malo que aquel. Muchas veces juzgamos más duramente porque no soy yo. Muchas veces juzgamos y hablamos porque no soy yo el que fui sorprendido. Pero cuando yo soy el que soy sorprendido, ahí sí queremos misericordia. Ahí sí queremos gracia.
ahí sí queremos perdón. Pero muchas veces los cristianos hoy en día no otorgamos ese perdón, no otorgamos esa gracia y juzgamos duramente a aquel que ha caído. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y es que yo me pongo a imaginar, yo me pongo a pensar, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegaron a sorprender a una mujer en el acto del adulterio? Y lo único que se me ocurre es que lo tenían planeado. Lo tenían planeado. Ciertamente yo me imagino que llegaron y dijeron: bueno, este es el más guapo que conocemos, le pagamos tanto y usted seduce a esta mujer que es casada. Porque queremos ver qué va a hacer Jesús. Queremos tentar a Jesús. Ese era el plan de los fariseos en ese momento. La llevan delante de él para ver qué va a hacer Jesús. Y dice: en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no vio a nadie sino a la mujer, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es que la ley me dice en Levítico 20:10: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Era la ley hebrea, era la ley dada por Dios en ese momento. Pero ¿por qué querían tentar a Jesús? Recuerden que el pueblo judío en este momento estaba siendo gobernado por el pueblo de Roma. La moneda era la de Roma, las leyes eran las de Roma, y todo lo que se hacía debía pasar por los romanos. Esto significa que ningún judío podía tomar la ley de Dios antes de llegar donde un romano y decirle qué debían hacer. ¿Por qué querían tentar a Jesús? Porque si Jesús decía: apedriémosla, se iba conforme a la ley de Dios, ¿cierto? A la ley que se había dado a Moisés. Pero desobedecía a la romana. Pero si decía: no le apedriemos, obedecía a la romana, pero desobedecía la ley de Moisés. Querían tentarle porque querían acusarle. Y muchas veces utilizamos eso nosotros los cristianos, la Biblia, para señalar a otros. Amén. Y es lo que muchas veces pasa. Conocemos la Biblia y queremos y buscamos la manera de señalar con el dedo, de meter el dedo en la llaga. Los líderes no buscaban justicia, sino atrapar a Jesús, tentar a Jesús y ver qué iba a hacer Jesús. Muchas veces somos hipócritas como los fariseos, porque los fariseos buscaban el pecado de otros en lugar de ver su propio pecado, en lugar de limpiar su propio pecado, en lugar de ir y decirle: Jesús, tengo problemas con la pornografía, ¿qué debo hacer? Jesús, tengo problemas con la mentira, ¿qué debo hacer? Buscaban llevar a otros delante de Jesús para enseñarles el pecado de otros. Ahora, ¿qué haría Jesús? ¿Justicia o misericordia? Justicia o misericordia. Nosotros también usamos la ley o la palabra de Dios para lamentablemente quebrantar a otros. En lugar de ser nosotros los que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, restaurar nosotros al que está caído.
¿Por qué insistimos nosotros los cristianos en ser pared en lugar de ser puente y de traer a otros a Cristo? Necesitamos derrumbar esas paredes. Necesitamos nosotros ser esos puentes que conecten a los hombres con la vida eterna. Necesitamos ser los hombres y mujeres que restauran a otros, no aquellos de los cuales señalan. ¿Sabe? Hoy en día la Biblia dice que si usted tiene problema con algo, que busque a un hermano para que ore con usted. Eso lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué no lo hacemos hoy en día? Porque nos sentimos juzgados, porque nos sentimos señalados, en lugar de sentirnos protegidos. Amén. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Amén. Y es que todos somos pecadores. Todos pecamos de alguna o de otra manera. Romanos 3:23 dice, y yo sé que no la sabemos de memoria: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Aquí es donde podemos ver la gracia y la misericordia. En el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ciertamente donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Es que la gracia está dispuesta para nosotros. Está dispuesta para que cuando te equivoques puedas ir delante del trono de la gracia y te arrepientas. Amén. Se nos olvida que ocupamos esa gracia nosotros también, que debemos ser misericordiosos. Y es que la gracia comienza a regir nuestra vida cuando reconocemos que nosotros fallamos, que nosotros nos equivocamos, porque despreciamos la gracia cuando nos creemos perfectos, cuando nos creemos como los fariseos. Y sabe, Jesús ahí no se enojó con la mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Vemos más adelante y podemos leer la Biblia donde Jesús le llama a los fariseos sepulcros blanqueados, porque se veían muy bonitos como nosotros, olemos muy bonitos, pero ¿qué llevaban por dentro esos hombres? Juzgar, buscaban cómo destruir a otros. No seamos como esos fariseos, amén, porque nos gusta juzgar a otros porque caen en pecado. Y sabe, muchas veces nosotros somos los que juntamos la piedra. Muchas veces somos nosotros los que rejuntamos la piedra y nos acercamos a Jesús a decirle: Jesús, ¿lo apedreamos? Somos nosotros. ¿Sabe cuándo somos nosotros que rejuntamos la piedra? Cuando en lugar de orar por el hermano, chismeamos con otros de lo que están haciendo ellos. Amén. ¿Sabe cuándo juntamos las piedras? Cuando a veces en lugar de ir a orar y a tomar la palabra y a leer la Biblia, nos juntamos a comernos a otros hermanos. Nos empezamos a comer a otros hermanos. Qué raro, el varón ya no viene a la iglesia tan seguido, debe estar pecando. Lo vio llorando en el altar, el Señor lo está quebrantando, debe tener un pecado oculto. Pero eso pasa en otras iglesias, en otras. No haga que eso pase aquí. Amén. Y es que se nos olvida que la gracia está para esos hombres, está para esas mujeres. ¿Sabe? Cuando usted sepa que alguien se está equivocando, que está cayendo en algo que no debe, acérquese a él y dígale: cuente con mi oración, cuente conmigo y con su silencio. Porque qué feo, como dije anteriormente, es que lo paren aquí y que toda la iglesia sepa lo que usted está haciendo. Aquí estamos para ser ciudad de refugio. Aquí estamos para cuidar a otros. Aquí estamos para agarrar al que está quebrantado y restaurarlo. Que salga de aquí viendo y reflejando a Cristo. Amén. Eso debemos ser nosotros. ¿Sabe? No importa cuán profundo hayas caído, la gracia te puede levantar.
La gracia te puede levantar y te quiere levantar. ¿Sabe? Solo usted y Dios sabe lo que están haciendo en lo íntimo. Solo usted y Dios sabe lo que han hecho o lo que no están haciendo o lo que has dejado de hacer. Porque a veces creemos que solamente peca el que se está acostando con mujeres. Solamente peca o se está equivocando el que está cometiendo pecado. Pero ¿cuántos de nosotros ya dejamos de orar en la noche? ¿Cuántos de nosotros dejamos de orar por otros hermanos o por nosotros mismos? ¿Hace cuánto no ayunas? ¿Hace cuánto no lees la Biblia? Porque los líderes, cuando les toca dar un mensaje, leen la Biblia, pero si no les toca, no leen la Biblia. Y leemos la Biblia solo para eso, para dar el mensaje. Pero debemos leer la Biblia, la palabra, diciendo: Señor, háblame, transfórmame. Pero qué bonito es juzgar a otros. Qué bonito es venir y hablar de otros. La gracia levanta al caído, no lo aplasta. Eso es lo que hace la gracia. Y nosotros somos parte de la gracia. Toque al que tiene al lado, dígale: somos parte de la gracia. Vamos, pero denle un codazo, vamos. Están muy serios, amén. Pero sabe, Jesús no justificó el pecado, tampoco lo humilló ni la destruyó. Jesús le dijo: vete y no peques más. El pecado nos separa de Dios, ciertamente. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Jesús eso lo entiende y lo sabe, porque entiende al hombre y es 100% Dios también. También la Biblia me dice: sed santos, porque yo soy santo. Es que debemos ser santos porque Él es santo. También me dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y es que sabe, la gracia en acción es una gracia sin condenación. Y es que me gustó mucho la prédica del domingo, porque entendí la gracia de una manera diferente. Gracias al pastor Alan, que Dios lo utilizó grandemente, porque sentí confrontado sin ser juzgado. Y eso es lo que hace Dios y la gracia. La gracia te hace verte en el pecado, te confronta con el pecado, pero no que te sientas juzgado, no que te sientas humillado. Esa es la gracia de los caídos. Esa es la gracia que está para usted y para mí. Amén. En el verso 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? La verdad es que todos somos pecadores. Diga conmigo: todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Una gracia que no condena, pero sí que transforma. Una gracia que te transforma y te hace vivir en santidad. Una gracia que hace que empieces a caminar en los propósitos de Dios para tu vida. Es esa gracia que te acerca más a Dios, que te acerca más al propósito que tiene Dios contigo. No es el pecado el que nos acerca al propósito, es la gracia, es el amor, es el caminar en Él lo que nos transforma. Es a través de su palabra. La Biblia me dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y eso lo hacemos por medio de la palabra y la comunión con Dios. Pero debemos volver a tener comunión con Dios. Debemos volver a leer la Biblia. Debemos volver a ayunar, volver a hacer las cosas que hacíamos antes, encerrarte en tu cuarto y adorar a Dios, solo tú y Él. Porque lo he dicho 1000 veces, es bonito venir y adorar aquí. Usted tiene el aire acondicionado, usted tiene los salmistas y las salmistas que cantan precioso, los sonidistas que nunca nos equivocamos. Amén. El pastor Celso cuando se pone a cantar. Amén. Aquí tal vez es muy fácil, te conectas porque no hay nadie que te moleste. Pero qué difícil es hacer eso en la casa.
donde verdaderamente es que vale la pena. Cuando se ve tu esfuerzo, cuando te levantas a las 3 de la mañana y dices, hoy voy a adorar a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Pero nos levantamos porque el Señor nos levanta y decimos, hoy no, Señor. Y seguimos durmiendo. Pero eso pasa en otras iglesias. Amén. La gracia no te condena, la gracia transforma, pero la gracia, diga conmigo, tampoco es libertinaje. Porque no podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos rezar, pecar y empates. Amén. No podemos hacer lo que nos da la gana y ocultarlo como si nadie nos ve. La Biblia dice y la palabra me dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. No nos podemos esconder. No podemos hacer algo. Dice la Biblia que no hay nada oculto entre cielo y tierra que no salga a la luz. Pero insistimos en creer que vamos a engañar a Dios. ¿Sabe? Que no nos pase como le pasó a Sansón. Sansón fue un hombre con propósito, un hombre con destino, un hombre que se profetizó sobre él. ¿Sabe? Era un hombre que tenía todo para ser el más grande, que tenía todo. Solo hay 2 personas en la Biblia que fueron anunciados por un ángel: Jesús y Sansón. Pero ¿qué pasó con Sansón? Estiró la gracia a ver hasta dónde llegaba. Estiró la gracia. Hoy hacía una hazaña para Dios y esa misma noche se acostaba con una prostituta. Como no pasó nada, y mañana volvió a hacer otra hazaña. Tal vez te toca a ti. Predicaste bien cuando te tocó y en la noche pecaste. Pero Dios te volvió a utilizar en el discipulado y lo diste bien. Y seguimos estirando la gracia. Sansón siguió estirando la gracia a ver hasta dónde llegaba. Que no nos pase a nosotros. Que no nos pase a nosotros. ¿Sabe? El versículo para mí, el versículo más triste que hay en la Biblia, lo encontramos en la historia de Sansón, donde dice, y no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios le dejó. Para mí ese es el versículo más triste, porque estiró tanto la gracia de Dios con su libertinaje, haciendo lo que no debía hacer, que ni siquiera se dio cuenta cuando Dios le abandonó a causa de su pecado. Que no te pase a ti y que no me pase a mí. Amén. Vamos, codea al que tiene la par y dígale que no te pase a ti. Pero vea los ojos con ojo de profeta, con cara de profeta, dígale que no te pase a ti. Romanos 5:20 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es que ese versículo habla de mí, y yo sé que posiblemente habla de usted, porque en mi peor momento, en el peor barrial, en el peor hueco donde yo estaba en el pecado, ahí Dios metió su mano y me sacó y me restauró y me limpió. Ahí en donde yo decía, esto es lo peor que he llegado a hacer, ahí Dios me alcanzó. Definitivamente este versículo, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es un versículo que yo viví en carne propia. Que gloria a Dios, tal vez algún día cuente ese testimonio, pero hoy no va a ser. De cómo acepté a Cristo por primera vez. Algún día se lo voy a contar, hoy no. Algunos lo saben, otros no. Romanos 6:1 y 2 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que somos usted y yo. ¿Cómo? Si Dios nos sacó de ahí, del pecado, queremos seguir practicando el pecado. Y es que no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes de llegar a Cristo. Venimos a Cristo y seguimos siendo los mismos.
Venimos a Cristo y seguimos haciendo las mismas cosas, hablando de la misma manera. Y es que la boca también es un problema para los cristianos hoy en día. La Biblia nos dice, Santiago, que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. Debes hablar diferente, debes ser diferente, debes hacer las cosas diferente, debes mostrar a Cristo en cada casa, en cada lugar donde vayas, en cada lugar donde estés, en el trabajo. Amén. Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Jesús entendió que le estoy dando la gracia, pero debe haber un arrepentimiento, debe haber un cambio genuino para empezar a caminar como Dios quiere. La gracia perdona, pero también te llama al cambio. No podemos hacer como Sansón. Señor, perdóname, pero mañana vuelvo a pecar en lo mismo. No somos llamados a apedrear, somos llamados a restaurar. Yo creo que lo tengo que repetir. No somos llamados a apedrear, somos llamados a restaurar. El apedrear era darle muerte a ese hombre o a esa mujer. No somos llamados a dar muerte a ellos, porque algún día podríamos ser nosotros. Y yo quiero que el día que yo esté mal, alguien extienda su mano y me levante. Que ese día que yo necesite oración, alguien venga por mí y ore por mí. Esa es la gracia que necesitamos todos los días. Amén. Porque los pastores también necesitamos que oren por los pastores. Y yo también los entiendo. Yo entiendo a la iglesia. ¿Qué le voy a ir a orar al pastor? Pero los pastores necesitamos que oren por nosotros. Yo recuerdo durante un tiempo que no estuve en el Señor, o que estuve y no estuve. Eso ya fue hace, no sé, 3, 4 años. No sé hace cuánto, la verdad. Yo recuerdo que yo venía domingo a domingo y yo ya no era pastor, obviamente. Y yo decía, ojalá alguien ore por mí. Y no le voy a decir que adivine porque no somos adivinos, pero discierna, ¿qué pasó? Nadie oró por mí. Y yo sé que a usted le pasa. Yo sé que muchas veces usted quiere y necesita que oren por usted. Pero cuando usted sienta eso, toque al que tiene a la par y dígale, necesito que ore por mí. Porque también necesitamos esa gracia que nos abraza en medio del dolor. Esa gracia para los que caen también en medio del quebranto. Hasta que hubo un día donde Dios me quebrantó tanto que yo creo que toda la iglesia oró por mí ese día. Vea, yo lloraba tanto que ni siquiera sé quiénes oraron por mí, ni cuántas personas oraron por mí. Todo el mundo ese día me dio palabra. Esa es la gracia que me restauró. Esa gracia que me levantó nuevamente. Esa gracia que necesitamos usted y yo. Porque podemos estar aquí en el culto, pero tal vez estás pensando, ¿y si no vuelvo más? Estoy cansado. ¿Y si me quedo en la casa mejor? No han orado por mí, no me han llamado. Y si tal vez Dios ya se olvidó de mí, pues te tengo una noticia, Dios no se ha olvidado de ti. La gracia está aquí para ti. Amén. Y es que esa es la gracia. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con el espíritu de mansedumbre. Nosotros, diga conmigo, nosotros que somos espirituales, restaurarles. Somos los llamados a restaurar a la iglesia. Lo voy a decir nuevamente. Somos los llamados a restaurar a la iglesia. Amén. Debemos ser los instrumentos de restauración.
Debemos ser los instrumentos que utilice el Señor para llevar palabra al que está caído. No importa cuán profundo hayas caído, la gracia te puede levantar. Amén. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Isaías 55:7 dice así: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Y es que tenemos un Dios perdonador. Cuando hay un pecador que se arrepiente y que entiende que necesita de su gracia y que entiende que necesita una restauración. Amén. Jesús no vino a condenarte, sino que Jesús vino a salvarte. Hoy es tu oportunidad de ser levantado por la gracia de Dios. No esperes a mañana, no esperes a la prédica del domingo, ni a la prédica en las redes. No, hoy es el día que Dios quiere utilizar para levantarte con la gracia de Dios. Hoy es un día para aceptar esa gracia en nuestro corazón. Has caído y tal vez sientes que no mereces el perdón de Dios. Hoy es el día para recibir la gracia de Dios. Vamos, voltea al que tiene al lado y dile: hoy es el día. Vamos, dile: la gracia es para ti. Jesús no te condena, te extiende la mano. Tal vez conocemos a alguien que ha caído, o tal vez nosotros mismos hemos caído. Recuerda, la gracia está disponible para ti. Hay que vivir en santidad. Hay que compartir la gracia con otros. ¿Sabe? La iglesia no es un museo de santos. Aquí no estamos todos para decir: ese es el más santo, aquel también. Y sí, somos dichos por la Biblia y por la palabra de Dios de que somos santos, sí, por la santidad que hay en Él y nos transforma a nosotros. Pero aquí hay hombres y mujeres que nos equivocamos y a pesar de, seguimos adelante. Y a pesar de, nos seguimos intentando. Amén. Porque yo sé que aquí hay hombres y mujeres que no se rinden, que no dan un paso atrás. Amén. Diga conmigo: ¿qué no es la gracia? Un permiso para seguir pecando. La gracia no es un permiso para seguir pecando. Porque tengo la gracia, no puedo hacer lo que me dé la gana. Diga conmigo: la gracia no es una recompensa por ser buenos. De hecho, la gracia significa regalo inmerecido. Es que no lo merecemos. No merecemos las bondades de Dios, pero Dios sigue siendo bueno con nosotros. No merecemos todo lo que nos da Dios, pero Él lo quiere dar por la gracia de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es gracia? Diga conmigo: la gracia es el favor inmerecido de Dios y su poder para transformar vidas rotas. Esa es la gracia de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero yo quiero que usted vaya al texto hoy conmigo. Juan capítulo 3, verso 16 dice así, y usted se lo sabe de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿sabe cuál me llama a mí poderosamente la atención? El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí se refleja el verdadero amor de Juan 3:16. En enviar a su Hijo para que el mundo sea salvo. Si has caído, Dios quiere reflejar su amor en ti para que tú seas salvo y para que el vecino sea salvo, para que la suegra sea salva. Amén. Porque eso es lo que quiere Dios,
restaurar familias, restaurar hombres, restaurar jóvenes. Jesús mostró su gracia a través de muchos hombres y muchas mujeres en la Biblia. Y lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. Y es que una muestra de la gracia de Jesús y del perdón de Jesús es cuando Jesús está en la cruz del Calvario y a sus costados tiene dos ladrones. Uno que reniega, pero hay otro que no, que le dice: Jesús, acuérdate hoy mismo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y aquí yo veo la gracia de Dios en su máxima expresión. Vemos a Jesús diciéndole: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Ese ladrón pudo haber sido lo peor de lo peor y merecer el castigo que estaba recibiendo, pero Dios le quiso regalar vida eterna. Dios le quiso regalar la eternidad. Hace mucho tiempo yo leía un libro muy bueno, demasiado hermoso, que me narraba esta situación de una manera tan hermosa. El libro decía, y me pareció tan impactante, que el primero que entró al reino de los cielos perdonado por Jesús fue ese ladrón. No fue Pablo, no fue Pedro, de ahí no. Fue el primero que entró en el reino de los cielos por la obra redentora de la cruz, fue ese ladrón. Yo imagino que llegó allá arriba y los ángeles se quedaron: ¿y usted? Yo estaba en la cruz. Yo estaba en la cruz y recibí la gracia de Dios. Ese día hubo fiesta en los cielos, porque el propósito de Jesús en la tierra se cumplió y se está cumpliendo. Y esa misma gracia que hubo para Él está para ti y para mí hoy. Amén. ¿Qué tal si te pones en pie? Vamos, ponte en pie. Ponte en pie y ponte a pensar por unos instantes, por unos momentos, porque ciertamente hemos fallado muchas veces, porque ciertamente no merecemos perdón, pero aún así la gracia de Dios nos sigue perdonando. La gracia de Dios nos sigue llamando, nos sigue diciendo: ven, nos sigue recordando que está disponible para nosotros. Y tal vez el llamado hoy no va a ser: bueno, el peor pecador, venga adelante. No, el llamado de esta noche que Cristo te quiere hacer es: necesitas la gracia, ven. Necesitas esa gracia para seguir adelante, ven. Necesitas a Cristo, ven. ¿Sabe? Yo que usted daría pasos de fe, yo que usted empezaría a caminar, porque todos, absolutamente todos, necesitamos de esa gracia, necesitamos de ese amor, necesitamos sentirlo a Él una vez más. Hoy es la oportunidad que Cristo te está dando, esa gracia para los que han caído, esa gracia para los que aún están de pie. Es que esa gracia es para todos, absolutamente para todos. Esa gracia que nos restaura, esa gracia que cambia y transforma nuestras vidas, esa gracia que nos hace llegar al cielo algún día y verle cara a cara. Es que es por gracia. ¿Sabe? Usted no va a llegar al cielo y va a decir: yo hice cosas buenas. No, usted va a llegar allá y va a decir: por gracia soy salvo, por gracia estoy aquí, por gracia veré al amado de mi alma. Es que es por gracia, esa gracia que nos sostiene, esa gracia que muchas veces no nos permite retroceder, esa gracia que nos ayuda a seguir adelante. Es que esa gracia está para nosotros. Tal vez tengas tiempo de no venir a la iglesia, tal vez tengas tiempo de no acercarte a Dios en oración sincera, pues esta es la noche que ha hecho Dios para ti.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hoy estamos aquí por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Sabe, yo me reflejo en esa historia, Señor, porque yo también estuve en el pecado, porque yo también necesité de ti, Señor, de que no me juzgaras, de que no me destruyeras, sino de que me levantaras, Señor. Hoy oro por cada hombre y por cada mujer en este lugar, Señor. Hoy declaro una gracia sobreabundante. Hoy declaro en el nombre de Jesús que es tu gracia que los fortalece, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que han caído, Señor, los que se han sentido fríos, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, que esa gracia vuelva a encender la llama que hay en ellos, Señor. Padre, porque son hombres y mujeres con propósito, Señor. Son hombres y mujeres con promesa. Son hombres y mujeres, Señor, que están aquí acercándose a ti, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos más de ti. ¿Y qué tal si levanta sus manos y empieza a adorarle al Rey de Reyes,